primeras relaciones métricas de las figuras planas. Tiene un título que engloba todos esos temas, pero son muchísimos temas, muchísimas definiciones, propiedades muy conocidas. Así que bueno, vamos a ver algunas propiedades de los triángulos, cuadriláteros, el concepto de distancia, algo más sobre ángulos, que hasta ahora solo habíamos hecho la definición. Así que bueno, es un compendio de varias cosas. Lo primero que vamos a encontrar es el concepto de suma de segmentos y de ángulos. Y vamos a decir que un segmento es suma de otros dos cuando existe un punto interior en ese segmento que determina dos segmentos congruentes a esos otros dos. Entonces yo tengo un segmento y digo que ese segmento es suma cuando es posible encontrar un punto interior de modo tal que lo divida en dos segmentos congruentes a los dos segmentos dados. Ahora vamos a compartir la pantalla. A ver dónde está, mostrando todas las ventanas. ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, lo repito ahora cuando hago un dibujito. Igual de todas maneras está súper claro en el texto, ¿no? Ustedes quieren tomar nota, tomen, pero está muy claro. Ahora ahí compartí pantalla, vamos a ver si sale algo. O me fui. ¿Me escuchan? Sí. A ver. Hola. Sí, se escucha, pero no se comparte todavía la pantalla. Sí, estoy viendo. A ver. Vamos a esperar un segundito a ver qué pasa. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, la escuchamos, profe. Sí, pero la imagen quedó tildada, ¿no? Sí, la imagen tildada. Sí, y yo acá tengo GeoGebra, pero ustedes no los veo. Veo la imagen tildada acá en el Zoom, pero no me deja hacer nada. A ver. La aplicación responde. A ver. A ver acá. Creo que se le cayó a la profe. Sí, sí, profe. Ah, vos sabés que no me dejaba usar el mouse, profe, nada. se escucha. O sea, movía el mouse, nada. El cosito, bueno, yo uso el coso este de la misma compu. Así que no podía salir, no podía entrar. Bueno.
Hoy en la mañana andaba bien, el otro día no, ayer tampoco. Me parece que me lo desconfigura o me trae problemas el GeoGebra. Porque cuando quiero compartir la pantalla del GeoGebra, ahí se arma como que no sé. Bueno. Bueno, entonces decíamos este concepto de suma. A ver, voy a probar otra vez. Vamos a ver ahora. Ahí está, mira, ahora entró rápido. Bueno. Estoy esperando que funcione GeoGebra. Tenía que ver eso. Bueno, tenemos un segmento y decimos que ese segmento es suma de los otros dos, de otros dos. Uy. Bueno, ahí está. Es suma de otros dos cuando existe un punto interior de modo tal que lo divida en dos partes, una congruente a este y una a este. O sea que este sería suma de estos dos si existe un punto interior que lo divide en dos partes, una congruente a esta y la otra congruente a esta. En este caso, ¿pasa eso? ¿Les parece a ustedes que yo voy a poder encontrar un punto interior? Que haga eso. Supongamos que yo tome este punto. De repente, este punto G, que haga que el segmento AG sea congruente con el DC. Bueno, decimos que sí, supongamos que lo hago a propósito. Ahora, este segmento, ¿es congruente con este? No. ¿Qué les parece a ustedes? Lo voy a hacer más grande incluso. Ahí está. ¿Les parece que este es congruente con este? No, profe. No claro. son. No. Entonces, podría poner otro punto acá, otro punto G de este otro lado, ¿no? Ir probando, pero por más que me esmere, no existe ese punto interior que haga eso. Ahora, si el segmento este es así, estoy haciendo ojímetro, entonces ahí sí, existe un punto interior del segmento que lo divide en dos, ¿no? Donde uno de los segmentos que quedan determinados es congruente con este y este segmento es congruente con este. Entonces decimos que este suma de esos dos. Acá no estoy diciendo cómo se suma, sino simplemente eso, cuando decimos que suma. Lo mismo va a pasar con un ángulo. Un ángulo es suma de otros dos si existe un rayo interior, vamos a hacer semirrecto. Tenemos este ángulo y este. Decimos que un ángulo es suma de estos dos, por ejemplo que estoy haciendo acá. Decimos que este ángulo es suma de estos dos si existe un rayo interior a este ángulo que lo divida en dos ángulos. Si existe ese rayo interior, supongamos que este sea congruente con este, o mejor dicho, este con este y este con este, entonces decimos que ese ángulo es suma. Si no existe, por ejemplo, supongamos que lo tengo así al ángulo, claramente ni este es congruente con este, ni este con este, ni tengo manera de encontrar un rayo que me haga conseguir los dos congruentes, entonces no es suma.
Bueno, ¿cómo se suman entonces? Ahora dijimos cuándo es suma, ahora vamos a ver cómo se suman. Mediante una operación que se llama yuxtaposición. La yuxtaposición consiste de ángulos, de segmentos, también voy a decir de ángulos. A ver. Tengo que correr acá pues no veo. Consiste sobre una recta, o sea, tenemos dos segmentos. Sobre una recta, colocamos uno de ellos. Transportamos un segmento, uno de ellos, cualquiera de los dos, por ejemplo el AB. Lo transportamos, por ejemplo, con el papelito, con lo que sea. Yo acá lo voy a hacer así nomás. Acá voy a poner AB. O lo dejo como está. Y, digamos, a continuación, en la yuxtaposición lo que hago es el extremo del otro, lo hago coincidir con uno de los extremos del que ya trasladé, y el extremo restante estaría en la semirrecta en la cual no está G. Entonces, por ejemplo, lo que estoy diciendo es esto, al punto C lo ubico donde está G y al punto D lo ubico en esta semirrecta, porque, o sea, yo tengo el segmento EG o GE, no, perdón, GH. Entonces, con extremo en H, en la semirrecta que no contiene a G, ubico el extremo D. Así que el punto quedaría acá. Eso significa. No es ninguna ciencia, simplemente poner uno a continuación del otro. Y así obtenemos el segmento suma, que sería el GI. Así que congruente a AB hacemos el GH, congruente al CD hacemos el HI. Bueno, el segmento suma es el GI. Nada del otro mundo. Lo mismo para la suma de ángulos. Hacemos una yuxtaposición. Y en este caso lo que hacemos es, colocamos un ángulo y el otro es consecutivo a él, es decir, que comparten el vértice, comparten un lado, y el lado que no comparten, los lados que no comparten están en distintos semiplanos respecto a la recta que contiene al lado que comparten. Juegos. Sí, mañana ¿Cómo tapa esto de GeoGebra? O algo así. También lo transportamos como sea al ángulo. Hacemos uno de los ángulos. Estoy haciendo los lados simplemente. Y yuxtaponer quiere decir ubicar el otro de forma consecutiva, donde comparten, ya les digo, el lado, el vértice, y el lado que no comparten, los lados que no comparten, están en semiplanos opuestos respecto a la recta que contiene los lados que comparten. Entonces, de esta manera, el ángulo BAD se llama suma de esos dos ángulos. Con respecto a eso, cuando hablamos de suma de dos ángulos, siempre resulta interesante una definición que es la de ángulos complementarios y suplementarios. Dos ángulos son complementarios si suman un ángulo recto. Son complementarios si suman un ángulo recto. Decimos que son complementarios. Y si suman dos ángulos rectos, es decir, un ángulo llano, decimos que son suplementarios. Así que bueno, simplemente eso. La relación de menor o la desigualdad, la relación de desigualdad entre ángulos y segmentos. Bueno, decimos que un segmento es menor que otro. Lo mismo vamos a hacer para ángulos. Ahora les voy a mostrar. Sí, al realizar otra operación que se llama superposición,
de modo tal que los ubicamos sobre una recta. La recta, un punto precede a otro. Es un conjunto linealmente ordenado. Entonces yo ubico el segmento, por ejemplo, en el sentido en que A precede a B. Está esta recta. Voy a terminar así el sentido. Como yo decía, uno lo determina como quiere. En el sentido que A precede a B. Yo quiero ubicar dos segmentos. Uno que lo voy a llamar A C. Y quiero saber el orden. Entonces lo superpongo con otro segmento de modo tal No. ¿Se le cayó de nuevo? Sí, otra vez. A ver, qué cosa. Estoy con todo, estoy con audio, estoy con todo. Lo único que no estoy compartiendo es pantalla. Ahora sí. A ver. Bueno, ahora sí. A ver, cuando uno mira dos segmentos no hay nada, o sea, no es nada difícil saber cuál es menor que el otro. Es decir, lo mido, el que mide menos es menor. Bueno, como hasta ahora no hablamos nada de medir, lo decimos de esta manera. Superponiendo dos segmentos en una recta donde yo dije quién precede a quién, ubico los dos puntos de modo tal que coinciden con el que precede a ambos. Y después voy a decir, bueno, de los dos es menor el que tiene el extremo libre, no el que coincidía, que precede al otro. El que tiene su extremo precediendo al otro, ese es menor. Como en los rayos también se establece el orden en las de rayos, pasa lo mismo con un ángulo, porque un ángulo, los lados son rayos. Entonces también los superponemos en un haz, de modo que los rayos que coinciden, que son lados, son los que preceden a los que no coinciden. Es menor el que precede al otro, el ángulo que tiene el rayo que precede al otro. Como acá, ¿no? Es menor el segmento que tiene el extremo que precede al extremo del otro. Y ahora, a partir de esta definición, podemos decir de los ángulos convexos, que se llamarán ángulos agudos, a los que son menores que un ángulo recto, y obtusos, a los que son mayores que un ángulo recto. Antes no lo dijimos porque no dijimos que era ser mayor o menor. Bueno, por supuesto, cuando dijimos que este es menor, el segmento AD es menor que el AC, recíprocamente sucede que AC es mayor que AD. Bueno, particularmente interesa en la geometría. Otra vez se cortó esto. ¿O no? No. Porque no los veía más a ustedes. Bueno, particularmente interesan la geometría unos ángulos, que decimos ángulos entre rectas cortadas por una transversal. Entre dos rectas. Acá tenemos dos rectas, F y G, y una transversal que la corta. Bueno, históricamente y siempre se
siempre se usan para distintas cuestiones, 8 ángulos que quedan determinados, que son este ángulo que está acá. Acá voy a poner, les voy a poner número a cada uno para después identificarlos más rápido. Texto. A este lo voy a llamar 1. A este que está acá, 2. Este, el 3. En vez de usar fórmulas, palabras griegas, o letras griegas o lo que sea, lo vamos a llamar con numeritos. 4. Si quieren ustedes, arriba le hacen el símbolo de ángulo convexo. 5. 6. Este llamamos 7. Este 8. Bueno, y acá va a haber distintos nombres que van a recibir. Pueden ser, los ángulos pueden ser externos o internos. La recta, por ejemplo, esta recta va a dividir el plano en dos. En este están los ángulos 1 y 2, y en este semiplano los ángulos 3 y 4. Se llamarán internos a los que incluyen a este vértice. No se escuchó, profe, se cortó. A ver, ¿para qué? Cada una de las rectas, como que determinan dos, o sea, van a determinar dos semiplanos. Esta recta determina dos semiplanos. Uno contiene al ángulo 1 y 2, y el otro 3 y 4. ¿Cuál de los dos les parece que se llamarán internos? ¿El de 3 y 4? Acá, si yo le pongo un nombre, que no lo voy a poner, sino que directamente voy a correr este punto. Vamos a poner A. Y acá le vamos a poner C. Vamos a poner acá. Entonces, ¿cómo los podemos definir? A esos ángulos 3 y 4, que son los internos. Pertenecen al semiplano que contiene el punto C. Entonces tenemos dos rectas cortadas por una transversal. Cada una de estas dos rectas, en particular esta, determinan dos semiplanos. En cada uno de ellos se encuentran dos ángulos. Se llamarán interiores a los que pertenecen, a los que están incluidos en el mismo semiplano que C. Lo mismo pasa con esta recta. Determina dos semiplanos, el 8 y el 7, perdón, este que está formado por el 8 y el 7 y este formado por el 5 y el 6. Se van a llamar interiores a los que están incluidos en el semiplano al cual pertenece A. Los restantes se llaman exteriores. Vamos a llamar ángulos colaterales de distinto vértice a los que están situados a un mismo lado de la secante. A ver, ¿cuáles pueden ser? Repito. ¿Lo puedo repetir, profe? Sí, llamaremos colaterales a los ángulos de distinto vértice situados a un mismo lado de la secante. Gracias. ¿Puede ser A 4 ver. y 5? Bien, 4 y 5. La secante es H, es esta. Tienen distinto vértice y están situados a un mismo lado de la secante. ¿Cuál otro, por ejemplo? 4 y 5. 8 y 1. 8 y 1. No, 8 y 1 no. Ah, sí, perdón, 8 y 1. Sí, 8 y 1. 3 y 6.
Claro, exactamente. Bueno, ahora les digo otro y ustedes me van diciendo. Y alternos a los situados en distinto lado de la secante, pero con distinto vértice también. Alternos, están a distinto lado de la 1, secante. 7. Bien, perfecto. 1 y 7. ¿Cuál otro, por ejemplo? 4 y 6. 4 y 5. 6. 2 y 8. Sí, tal cual, así. Bueno. Después se pueden llamar, o sea que los colaterales ya dijimos, alternos pueden ser alternos internos ahora. Y tienen que cumplir las dos condiciones. Ser alternos y ser internos. ¿Cuáles son, por ejemplo? Esto va de a pares, ¿no? 1, 3. 5, 3. 5, 3, sí, 1, 3 no, pues tenían que tener distinto vértice y ser 4, internos 6. los dos. Bien, entonces los alternos internos son 4 y 6, los dos son alternos y los dos son internos. 5 y 3, perfecto. Y también están los alternos externos. Por ejemplo, 8 y 2, 1 y 7. perfecto, 8 y 2, 1 y 7. Bueno. Después tenemos también los colaterales, uno interno y otro externo. Por ejemplo, colaterales, uno interno y otro externo. ¿4 7, profe? Pues Colaterales era de un mismo lado de la secante. Los otros, 4 y 5. 4 y 8. 4 y 8, sí. 4 y 8 sí son colaterales, están a un mismo lado de la secante. Este es interno y este es externo. Claro. ¿Otro? 3 y 2. No, porque tiene que tener 3 distinto y vértice. 7. 3 y 7 sí. Claro, 3 y 7. Este es interno 7. 6 o 2. y este es externo. ¿Cuál otro? 5 y 1. Ujú. Y 6 y 2. Bueno, esos se llaman correspondientes. Los colaterales, que son uno interno y el otro externo, se llaman correspondientes. Si quieren van anotando, pero si quieren no importa. No tienen todo ahí en el libro. Y después, por ejemplo, están los colaterales, los dos internos. Por ejemplo, 3 y 6. 3 y 6. 4 y 5. ¿Sí? 4, 5. Bueno, esos se llaman conjugados internos. Los colaterales que son internos se llaman conjugados internos. Y después tenemos los colaterales que son externos los dos. 2 y 7. 2 y 7. 1 y 8. Bueno, esos son los conjugados externos. ¿En qué parte del libro está esto, profe? Eso está en la página 58. 58. Gracias. Bueno, esos digamos son los nombres que van recibiendo. Así como están, no hay nada más que decir, pero si las rectas son paralelas, las dos que son cortadas por la secante, son paralelas, ahí sí tenemos más cosas para decir. Porque va a haber ángulos que van a ser congruentes, ¿no? Cuando no eran paralelas, no. Por ejemplo, miremos mira, yo lo voy a poner así. Si miramos el 6 y el 2, los ángulos no son congruentes, a simple vista lo vemos. Pero si las rectas son paralelas, en ese caso sí,
son congruentes, que son los correspondientes, ¿no? 2 y 6 son correspondientes. Las rectas son paralelas, vamos a decir que son congruentes. ¿Cómo podemos asegurar que son congruentes? Esos ángulos. Porque hacemos un movimiento, los trasladamos. Dale, exactamente, re bien lo que estás diciendo, perfecto. ¿Qué movimiento es el que hace llevar uno al otro? Una traslación. Sí, ¿y cuál sería el vector? La distancia de K de A hasta C. Bueno, depende a quién querramos transformar, ¿no? Pero este puede ser el vector, sí. Por este vector, 2 se transforma en 6, 3 se transforma en 7, 1 en 5 y 4 en 8. O sea que los correspondientes son congruentes cuando las rectas son paralelas. ¿Por qué? Porque los puedo pensar como una correspondencia de vector AC, en este caso que son las letras que usé. Bueno, a ver, ¿qué otro par les parece que son congruentes? ¿O qué otro tipo de ángulos? O sea, los correspondientes son congruentes. 1, 5. Bueno, también son los correspondientes. 1 y 5 son correspondientes, 4 y 8 también, 2 y 6, 3 y 7 son correspondientes. Fíjense el 4 y el 6. ¿Cómo dijimos que se llamaban esos? Si anotaron o si se fijan ahora. ¿Opuestos? Alternos, internos. Bien, alternos internos. El 4 y el 6. Esos son también congruentes cuando las rectas son paralelas. ¿Y ese por qué movimientos se corresponden? El 8 y el 2 también, ¿no, profe? También. Esos son alternos externos. 8 y 2 son alternos externos. 1 y 7, alternos externos. 4 y 6, alternos internos. 3 y 5, lo mismo. Si ustedes se fijan, también son congruentes. El 1 con el 7, el 8 con el 2, 4 y 6, 3 y 5. ¿En qué movimiento los hace corresponder para decir que son congruentes? La simetría central ¿Sí? ¿De qué centro? del punto medio del segmento. De este, ¿no? Ahí apareció como punto G. Punto G. Este es con este. Bueno, como son paralelas, se trata de una simetría central o de una traslación. Después los ángulos conjugados internos, 3 y 6, no son congruentes. Fíjense, este es un ángulo agudo, este es un ángulo obtuso. Así que congruentes no son. Pero decimos que son suplementarios. Suman 180 grados. Es decir, 2 ángulos rectos. ¿Y cómo decimos eso? Y bueno, fíjense, 2 y 3 son adyacentes, son suplementarios. Suman 2 ángulos rectos, que es el ángulo llano. Como 6 es congruente con 2, por ser correspondientes, y 2 más 3 sumaba 2 rectos, entonces 6 más 3 también. Entonces los conjugados internos son suplementarios. Lo mismo pasa con los conjugados externos. Bueno. Otra cosa que ustedes van a encontrar en la lectura es a partir de acá algunas propiedades de los triángulos y de los polígonos. Esto lo borro, lo saco.
Y acá podemos demostrar la famosa propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Cuánto es esa suma? 180. Bien, entonces lo que vamos a demostrar, la demostración es sencilla. Vamos a trazar una de las rectas que contiene los lados. Y paralelo, por ejemplo, al lado B, vamos a trazar una paralela por B, a ese lado. Ahí está. Entonces acá podemos observar tres ángulos. Este, que es el ángulo B. Este y este. Entre los tres suman 180 grados, dos ángulos rectos, que es el ángulo llano, estos tres. La idea va a ser ver cómo este ángulo A y este ángulo C es congruente o a este o a este. Para que no quede tan isósceles como me quedó, se vea mejor. Ahí está, lo dejamos así. Este que está acá. Este es B, el ángulo B. Este ángulo, ¿a cuál de estos dos es congruente y por qué? Al punto C. Al ángulo, a este ángulo, ¿no? Al ángulo C. O sea, al ángulo ACB. Y lo voy a anotar acá, como hice recién. Bueno, ahí está. ¿Por qué son congruentes estos dos, este y este? ¿Se corresponden? No. Sí se corresponden, pero o sea, ¿por qué dijimos? ¿Cómo se llamaría este y este? ¿Cómo serían estos ángulos? ¿No serían alternos internos? Bien. Son alternos internos. ¿Entre qué paralelas y cortadas por cuál transversal? Y Porque la siempre son- transversal sería el segmento BC. Y la Muy bien. paralela sería AC, la continuación de AC. Sí, las dos que hicimos, ¿no? Las dos tenemos el paralelo este lado a esta recta. Y bueno, esta recta, la recta AC y la recta, esta G, acá está el nombre, G son paralelas. Si la cortamos por la recta BC, estos dos ángulos, este y este, son alternos internos. Entonces son congruentes. Y este ángulo que está acá, el ángulo CAB, podemos decir directamente el A, es congruente con este. Voy a anotar ahí. Y en ese caso, ¿por qué podemos decir que son congruentes? Porque son colaterales. No, colaterales no. Porque el segmento es paralelo a la recta. También son dos rectas paralelas cortadas por una transversal, pero no son colaterales. ¿Cuál sería? Bueno, las dos rectas paralelas son estas. ¿Y la transversal cuál es en este caso? La recta F. Sí, la recta F, que es la misma que la AB. Teniendo estas dos rectas paralelas, cortando por esta transversal, este ángulo y este son congruentes, porque son ¿qué? Estos dos. A ver si por ahí anotaron. Bueno, son correspondientes. Así como estos eran congruentes por ser alternos internos, entre estas dos paralelas cortadas por esta transversal, este ángulo y este
son congruentes también por las mismas paralelas, pero por esta otra transversal, y son correspondientes. Como este ángulo más este más B suman 180 grados, es decir, dos rectos porque forman un ángulo llano, entonces A más B más C es igual a 2R en todo triángulo. En todo triángulo, póngale el angulito arriba. Esa es la famosa fórmula de los ángulos interiores de un triángulo. Suma de los ángulos interiores de un triángulo. En todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 2 rectos. Y en los polígonos, ¿saben cuánto suman? Por ejemplo, en un pentágono. ¿360? En un pentágono. En un cuadrilátero sí, 360. Bueno, vamos a hacer la deducción. 140. Vamos a ver, vamos a hacer la deducción. Acá dicen 540. Bueno. Vamos a hacer un polígono cualquiera. Este no es un pentágono, pero es uno cualquiera. Vamos a tomar un punto interior, cualquier punto interior. Y vamos a triangular el polígono. Triangular quiere decir hacer triángulos adentro de él, de modo que abarquen todo el polígono. Según la cantidad de polígonos, va a ser la cantidad de lados. O sea, va a haber tantos lados como triángulos, perdón. Porque voy a tomar el punto interior con cada vértice a un lado. Por cada lado que tenga el polígono voy a tener un triángulo. Dijimos recién que en cada triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 2 rectos, 180 grados. O sea que estos tres ángulos, más estos tres, más estos tres, más estos y más estos, en cada caso va a ser 180. En total, ¿cuánto van a sumar todos? Todos esos ángulos de cada triángulo. 180 por 6 sería. Sí, ¿no? Porque ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Exacto, 180 por 6. Y si tiene n lados. Por n lados. Así que sería 180 o 2R por n. Entonces 2R por n es la suma de todos estos ángulos. Este más este, bueno, los de cada triángulo. Pero nosotros queremos saber lo del polígono, no toda esa cantidad de ángulos. ¿Cómo podemos saber? El polígono sería este ángulo, este otro, este
este, S, más S. Miren acá, miren el E, el ángulo E. El ángulo E es el ángulo DEF. Pero también lo podemos pensar como la suma de este, que sería el DEJ, más el JEF. O sea que a este ángulo lo puedo pensar como la suma de estos dos, de este más este. Y lo mismo pasa en todos. Es este más este. ¿Ven? En cada uno de los ángulos interiores está formado por dos ángulos interiores del triángulo, de este triángulo y de este triángulo. Entonces, quiere decir que me sirven todos estos, cada uno de los ángulos interiores de estos triángulos me sirven para saber el del polígono. ¿Qué es lo que no me sirve? Va a haber ángulos que sumé que no me sirven, porque no son los ángulos interiores del polígono. Por ejemplo, cuando acá yo digo que esto suma 180, 180, Menos 360. Claro, menos 360. Porque sumé todos estos, porque en esta suma n por 2r me incluye esto. Pero estos no son ángulos interiores del polígono convexo, entonces lo tengo que restar. Entonces justamente es lo que vamos a hacer. Menos 360 es 4r. Un poquito. Y acá va a salir la famosa fórmula de la suma de los ángulos interiores, porque acá lo que resta es sacar factor común, 2r, de este término y de este. Tenemos 2r para sacar y nos queda así la fórmula. La suma de los ángulos interiores es igual, saco factor común 2r, 2r y entre paréntesis n del primer término queda, no me queda un 2, menos 2. Pues saco del factor común 2r, me queda menos 2. Ahí está, ok. Así que esta es la fórmula de la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo. Está en función de la cantidad de lados. Siempre 180 por n menos 2. En el caso del triángulo, 3 menos 2, 1. 2r por 1, 2r. En el caso de los cuadriláteros, 4 menos 2, 2. 2 por 2, 4r, que son los 360 grados. En el caso de los pentágonos, 5 menos 2, 3. 3 por 2, 6. 6 por 9. Que es lo que habían dicho recién. 6 por 90. Y así. A medida que aumenta la cantidad de lados, aumenta la suma de los ángulos interiores. Bueno, así como están los ángulos interiores, también están los ángulos exteriores del polígono. Vamos a señalarlos. Así. Ahí está, acá los estoy ubicando, ¿no? Son estos. Por cada ángulo interior vamos a considerar solo uno de sus adyacentes. Se considera solo uno. Entonces tengo este ángulo, que es exterior, este ángulo, y finalmente este. ¿Cuánto suman los tres ángulos exteriores? Los tres no, todos los ángulos exteriores. En este caso son 6.
¿Cuánto les parece? Bueno, miren, vamos a mirar así. En cada vértice considero un ángulo exterior. Pero si yo considero todo, el exterior más el interior, esto suma 180 grados. El exterior más el interior, porque son adyacentes. Acá lo mismo, ¿no? El exterior y el interior. Acá el exterior más el interior, en todos suman 180 grados. Si tiene n lados, tengo que multiplicar n por 180. Vamos a poner acá para sumar los ángulos exteriores, ¿no? N por 2R. Pero ¿qué pasa? Acá. Yo si hago eso, estoy sumando todo esto, más todo esto, más eso, todo estoy sumando. Y yo quiero los exteriores nada más. Así que a esta suma que hice recién, de los interiores más los exteriores, le voy a restar los interiores. Pues yo quería los exteriores, entonces le voy a restar esta fórmula. Son el ángulo de 45 grados, profesora, y serían por 6. Sí, vamos a ver, ahora te digo, vamos a ver. Así que esta es la suma total de los interiores más los exteriores. Nos da esto, n por 180. Pero hay que restarle los interiores, pues yo quiero los exteriores nada más. Si yo hago 2Rn menos 2Rn menos 4R, menos 4R, como puse un menos acá adelante, me queda más. Lo voy a copiar. Entonces tengo que hacer el de los exteriores más los interiores sería 2Rn menos 2Rn menos 4R. Eso es igual, fíjense acá cómo queda esto. 2Rn con 2Rn se va. Menos y menos se hace más, esto da 4R. Así que la suma de los ángulos exteriores es igual a 4R. ¿Qué nos dice eso? Si decimos que la suma de los ángulos exteriores es igual a 4 rectos. Y en el hexágono. En el triángulo. ¿En el triángulo también o no, profe? También. En un polígono de 20 lados. También. Es constante. Siempre no depende de la cantidad de lados. La suma de los ángulos interiores, sí. Depende de la cantidad de lados. A mayor cantidad de lados, mayor es la suma. En cambio, en los ángulos exteriores, con los ángulos exteriores no pasa lo mismo. Sea cual sea la cantidad de lados del polígono convexo, es constante, es igual a 4R, o sea, 360 grados. Un valor constante. Bueno, les cuento cómo trabajar esto un poco desde la didáctica. Por ejemplo, cuando quiero
hacer con los alumnos de la secundaria, con ustedes mismos también, esta propiedad, es interesante hacer esto, que cada alumno haga un polígono, el que quiera, con la cantidad de lados que quiera, y lo que va a hacer es este dibujo justamente que hice yo, ¿no? El polígono, no lo de adentro, esto que dibujé, no. Simplemente el polígono y los ángulos exteriores. Entonces lo recortan, en este caso son 6 ángulos exteriores,